¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, bienvenidos a este programa especial en el que le presentaré el análisis de la información más relevante de la semana del 19 al 23 de mayo de 2025. De cara a la elección judicial, el analista político Jesús Silva Herzog Márquez adelantó que el resultado será catastrófico. En su opinión, tener jueces electos generará en el Poder Judicial una cadena de lealtad con quienes impulsaron las candidaturas en su colaboración con José Cárdenas. El especialista advirtió que la distancia que actualmente existe entre el poder político y los jueces se va a romper. Quien no minimiza esta promoción de la elección judicial es el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Para Jesús, promover la elección judicial es convalidar una farsa catastrófica, porque nos piden el voto para aniquilar, domesticar al Poder Judicial como un contrapeso del Poder Ejecutivo. Jesús, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas noches. Bien, ¿cómo ves todo este asunto que se utilice de esta manera un símbolo de la República Mexicana, como puede ser el buque de Escuela Cuauhtémoc, que anda navegando por ahí, y desde ahí los de Morena, del comité de Morena en Nueva York, los mismos que van y le gritan a los adversarios del régimen constantemente en Nueva York, utilizan el momento para promover la elección del 1 de julio. Hasta dicen, y hay que votar por Lenia Batres. Bueno, yo creo que las irregularidades en este proceso son enormes. Enormes. Creo que ha nacido con problemas gravísimos. Y yo creo que sobre todo tendrá consecuencias que a mí me parece que serán catastróficas para el Poder Judicial, para el régimen democrático, porque lo que vamos a tener a partir de junio es un Poder Judicial que tiene pues una cadena de lealtad, que es una cadena que vincula a los jueces, a la mayoría que vota por ellos y que lo vincula también a los promotores que los ofrecieron como candidatos a la ciudadanía. De tal manera que pues esa distancia que a mi juicio debe haber entre el poder político y los jueces se rompe definitivamente. Se rompe también pues la estructura profesional que se había estado construyendo en el Poder Judicial para que haya pues una vida dedicada a ser juez y eso pues también a partir de que hay un mecanismo electoral se rompe definitivamente. Claro, claro, y esto es resultado de un capricho. Yo creo que es el resultado de... Un capricho mayúsculo que va a ser muy costoso para la República cuando, ¿te acuerdas? La Suprema Corte da marcha atrás a importantes iniciativas de Andrés Manuel López Obrador en materia de ley eléctrica, de Guardia Nacional, no recuerdo qué más. Le dan para atrás. Ahí es cuando empieza el golpeteo. Así es, yo creo que el segundo tramo del gobierno de López Obrador es donde se ve cómo se arrecia la campaña desde la presidencia en contra del Poder Judicial, minando la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia. Descalificándola. Descalificándola, describiéndola como un grupo político que está en contra de las mayorías, cuando... Pues creo que lo que hizo la Suprema Corte de Justicia es cumplir con su responsabilidad constitucional, que es verificar que lo que hace el Congreso, que lo que hace la presidencia está de acuerdo con el marco constitucional. Y en muchas ocasiones las decisiones del gobierno morenista iban pues abierta, ostentosamente en contra de ese marco de nuestra ley suprema. Y yo creo que es una iniciativa, aquella iniciativa del 5 de febrero del 2024 que tenía como propósito clarísimo el escarmiento al Poder Judicial, el ser una venganza en contra de aquellos que se atrevieron a detener estos proyectos que claramente iban en contra del marco constitucional. ¿Y ahora qué va a pasar, Jesús? ¿Qué va a pasar? Porque los que, como tú, critican lo que viene como una catástrofe para Morena, no es sino son los adversarios, enemigos del pueblo, es decir, otra vez blanco y negro, blanco y negro. Y es saludable para el país que haya un poder judicial que resulte electo popularmente.
Bueno, yo creo que no será bueno para el país tener jueces electos. Yo creo que deben tener un camino, una trayectoria, un vocabulario distinto al vocabulario de los jueces. Lo que tendremos seguramente dentro de unas semanas es una jornada electoral muy desangelada, una jornada en donde pues realmente se violan las normas, los rigores, los candados que fuimos construyendo a lo largo de muchas décadas para asegurarle al votante que su sufragio iba a ser muy cuidado. Y ahora tendremos un voto en donde no serán nuestros vecinos quienes van a contar contarlo. la decisión de los electores, sino que estos paquetes electorales se desplazarán a otro lugar y quién sabe quién finalmente haga el conteo y nos enteraremos muchos días después. De tal manera que será un proceso que no va a darnos un poder judicial con ese respaldo popular con el que se promovió esta reforma, ¿no? Bueno, se van a encargar de decir que la participación fue superior a lo que seguramente será resultante de la realidad. ¿Por qué? Porque hay manera de manipular esa verdad siempre. Siempre desde el poder se puede absolutamente todo. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Gracias y buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez. México es el segundo país del mundo que más remesas recibe, con más de 60,000 millones de dólares al año, solo detrás de la India. Las remesas son una importante fuente de recursos para miles de familias mexicanas. Una delegación de legisladores mexicanos viajó a Washington para tratar de negociar que fuera desechado el gravamen del 5% al envío de remesas. La doctora María Amparo Casar celebró el envío de esa comitiva plural. Sin embargo, puso en duda que los legisladores mexicanos lograran convencer a los políticos estadounidenses. Finalmente, el gravamen fue reducido del 5 al 3.5%, aunque todavía falta que el Senado de los Estados Unidos lo apruebe. Hemos convocado, como todos los martes, a la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio para comentarlo. Doctora Casar, qué gusto, muy buenas noches de martes. Muy buenas noches, Pepe, aquí con Uno TV. Dígame usted. Pues vamos caminando sobre este asunto. ¿Crees que servirá de algo la presencia de prácticamente una decena de senadores para suplicar ser escuchados, primero por representantes y luego por senadores, en vista de lo que para México es una amenaza y un acto discriminatorio, el impuesto del 5% de las remesas? Mira, Pepe, yo creo que qué bueno que fueron allá a Estados Unidos. Me parece que en la política exterior, desde que llegó el presidente López Obrador, se ha abandonado o se abandonó el cabildeo formal con una oficina. Digo, sé que en la embajada hay una oficina que está pendiente de los asuntos sobre México, pero dada la importancia de la relación bilateral, creo que debería de ser una oficina con más recursos, con más información, con más contactos para poder cabildear estos intereses de México. Con todo, celebro que vaya esta comitiva plural, van, digo, mayoritariamente de Morena, pero pues van senadores de todos los partidos que están representados en el Senado, y los argumentos que ahora nos pasas de Alejandro Murat me parece que son sensatos, concuerdo con ellos. Hay una idea no mencionó todos, pero está la doble tributación, con el agravante de que muchos de los migrantes pagan impuestos allá y no son elegibles para servicios médicos o de otra naturaleza, educativos, digamos, a la política social. No tienen un estado de bienestar como en Europa, pero sí acceso a ciertos servicios que los migrantes no. Ya por ahí empezamos mal. Me parece que es también irracional, por lo que dijo Murat, se va a crear un mercado negro, un mercado alternativo para mandar las remesas sin tener que pagar ese 5%. Y hay que decirlo, tampoco es tan sensible a la recaudación. Se está hablando de 2,000 millones de dólares. Creo que una medida tan injusta, que además viola algunos de los tratados firmados entre México y Estados Unidos, no lo amerita. Otro punto, Pepe, que hay que tomar en cuenta es que para México, las consecuencias para México no es para los mexicanos en general. Para variar,
es para los estados más pobres como Chiapas, como es Guerrero. Ellos son los que se van a llevar la carga más fuerte. Y que podrán tener éxito. Mira, la única certeza que tenemos es que con discursos nacionalistas como los que escuchamos en el Senado cuando por primera vez, digamos, se derrotó esta iniciativa, no se llega a ningún lado. Ahora fue aprobada, va al Senado estadounidense y tenemos que ser realistas. Mira, si se aprueba o no se aprueba, no va a ser por el cabildeo de los mexicanos. Si se aprueba o no se aprueba, es porque los senadores juzgarán que es el paquete de reforma fiscal que ha mandado el presidente Trump, pues beneficia fundamentalmente para quien gobierna Trump, ¿no? Que es para las élites y quitarle impuestos a los ricos. Les deseo mucha suerte, ojalá, creo en su causa, Pepe, pero está difícil que con una reunión tan tensa y con tan poca vinculación, porque se tronó durante todo el sexenio pasado, podamos tener éxito. Pues gracias, María Amparo, gracias por esta observación puntual y por mucho, desde luego, de lo que puede significar este esfuerzo legislativo diplomático para hacerse expresar y entender ante los funcionarios legisladores estadounidenses. En este momento está en comisiones, va a estudiarse todavía, a perfeccionarse para que pase todos los filtros de la ley de hechos, en fin, de las regulaciones legales. Y si esto se logra, el día veintitantos, ya en unos 6, 7 días, se va a discutir en el Pleno. Ojo, si se aprueba, pasa al Senado. Y si pasa al Senado, cuidado, porque entonces queda ya impuesto el tema de estos impuestos. Entre otras cosas, lo que nos importa a nosotros es el impuesto a las remesas de un 5%. México es el segundo país que envía mayor cantidad de remesas. El primero es la India, envía algo así como 129,000 millones de dólares al año, y ahora México son 60 y tantos mil millones, y luego abajo está China, el que me digas. Entonces, para México es fundamental en términos económicos. Gracias, María Amparo, que estés muy bien. Gracias a ti, Pepe, y a ver qué dice el subsecretario de Hacienda, que dice que los mexicanos tenemos suficientes ahorros, Pepe, para aguantar una recesión. A ver cuándo le entramos a esa discusión. Sin duda, cuando tú lo dispongas. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Esta semana, el asesinato de 2 colaboradores cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cimbró al país. En opinión de la maestra Alejandra Cullen, la doble ejecución sería un mensaje del crimen organizado en plena época de elecciones del Poder Judicial. La analista política consideró difícil conocer cuál fue la causa de este doble asesinato. Con uno, Alejandra Cullen, analista política. Alejandra, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Qué gusto verte, Pepe, a pesar de estas terribles noticias. Y lo primero, por supuesto, es condenar el ataque contra Jimena Guzmán y contra José Muñoz. Pero en muy mal momento le viene a caer este asesinato al gobierno de Morena, tanto en la ciudad como al gobierno federal. ¿A qué se está enfrentando? Es lo que te quiero preguntar. ¿A qué se está enfrentando el gobierno en este momento? ¿Crees que es un mensaje para Clara Brugada por parte de grupos del crimen organizado? Es una hipótesis. Digo, hay que ser muy cautelosos con especular o con hacer afirmaciones. Como bien dices, son hipótesis. Es muy difícil pensar pues, que no es una amenaza o un mensaje, por lo menos a Clara Brugada, dada la cercanía de estas dos personas. O sea, José Muñoz era su mano derecha, su asesor político, su enlace con seguridad pública, con el gabinete de seguridad cuando estaban en Iztapalapa, también ya en el gobierno de la ciudad, pues era un enlace fundamental, eran las dos personas más cercanas a la jefa de gobierno. Entonces es difícil imaginar o pensar que fue
pues un asalto, Sí, ciertamente porque no fue. eran cercanas no solamente en la función pública, No, en lo eran personal. cercanas en lo personal, en el círculo íntimo. Es correcto, o sea, eran de los más Brothers, pues. entrañables colaboradores, muchachos más jóvenes que claramente han venido creciendo de la mano y arropados y acompañando a Clara Brugada a lo largo de toda su carrera. Entonces es muy difícil pensar, uno, que no sea algún tipo de mensaje para la jefa de gobierno, y dos, es posible que haya habido amenazas previas. Hoy lo han negado las autoridades, por lo menos dicen que no han encontrado ninguna amenaza. Yo no creo, conociendo a los gobiernos de Morena, que vayan a esclarecer exactamente qué pasó, porque seguramente hay implicaciones detrás muy, muy complejas. Recordemos que Morena, a lo largo de 6 años, no necesariamente en la Ciudad de México, pero a lo largo y ancho del país, pues pactó de alguna manera con el crimen organizado, y hoy hay un cambio de reglas y esto siempre genera muchos desajustes. Ahora, en el caso de Ciudad de México, con la complejidad de la ciudad, pues no nada más existen Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa. En México operan muchos subcárteles, la Unión Tepito, son por lo menos 7, 8 grupos que están interactuando y son miles de millones de pesos lo que se mueve de manera irregular, no solo con venta de drogas, sino con trata, con vehículos robados, con autopartes, con armas. O sea, el tamaño de movimiento de la informalidad y de la ilegalidad en Ciudad de México es enorme. Cualquier movimiento brusco puede generar este tipo de reacciones en los reacomodos de la política local. Creo que es delicadísimo, Pepe, el mensaje para Clara Brugada, para la presidenta Sheinbaum, y justo en el momento que Estados Unidos más está presionando. Exactamente. Y por otro lado también estamos nosotros los ciudadanos, porque nos impacta que a esos niveles ocurra justamente la inseguridad en un crimen. Crímenes de este tipo no lo veíamos, me refiero a funcionarios, salvo por el atentado ocurrido en junio, no, corrígeme, del 2020, en contra del propio Omar García Harfuch, hoy secretario federal de Seguridad, sin descontar, claro. Y el de Milton. Claro, el jefe Milton. El año pasado. Que no se ha aclarado. No se ha esclarecido. Como no se ha aclarado tampoco el crimen, el intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leiva. Es correcto. Pero aquí hay además otro elemento, Pepe, porque son muchos los municipios donde a cada rato vemos candidatos a presidentes municipales asesinados, alcaldes asesinados, gente de los gobiernos municipales, algunos importantes, claro que no tienen el impacto de un atentado contra la gente más cercana de la jefa de gobierno de la capital, que además por su tamaño, por el tamaño de su economía, pues el impacto es políticamente muchísimo mayor. Entonces, no es nuevo en el país la violencia política, es algo que hemos venido viendo de manera creciente a lo largo de los últimos años y que hoy llegó además, no solo es el corazón del país, sino que es la posición que tenía la actual presidenta. Entonces, ¿qué se está moviendo ahí abajo? Creo que va a ser importante seguirlo. Y como ciudadano te diría un elemento adicional que a mí me llamó mucho la atención. Morena y el grupo de Clara Brugada, que está más asociada con las bases duras de Morena, siempre hablan de esta cercanía con el pueblo, donde ellos pueden caminar libremente, donde no necesitan seguridad porque el pueblo los cuida. Y hoy vemos que ese pueblo tan bondadoso. Eso era pura mentira de López Obrador, era pura demagogia. Tiene un lado oscuro del cual todo su discurso de supuesta liviandad y absoluta cercanía y confianza se viene abajo. Ciertamente el gobierno de Clara Brugada está tomando medidas de seguridad. Vamos a ver qué tanto cambia su relación con el pueblo bueno. Gracias, Alejandra. Gracias por tu comentario. Desde luego, siempre bienvenido. Qué gusto saludarte, Pepe, Igualmente, como siempre. gracias. Muy buenas noches, la maestra Alejandra Cuyen. La presidenta Claudia Sheinbaum habló por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta conversación, informó la mandataria, abordaron temas relacionados con el comercio entre ambos países,
Desde luego, los aranceles al sector automotriz, al acero y al aluminio. Durante su participación en el noticiario de José Cárdenas, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra recordó que esta es la 7ª ocasión en que ambos mandatarios hablan por teléfono, lo que podría tratarse, dijo, de una estrategia del gobierno federal para postergar lo más posible una reunión cara a cara con el magnate estadounidense. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, usted lo sabe, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo viste? 7ª llamada, 7ª. Hablar con Trump debe ser difícil, ¿no? Pues mira, a mí me sorprende mucho, pero pues lo que reportan es que el presidente de Estados Unidos y la presidenta de México hablan de cosas técnicas como los aranceles del aluminio y de los automóviles. Normalmente es una discusión que tienen los secretarios de Comercio en el marco de una negociación comercial. Dice la presidenta que no hablaron de nada en particular. Bueno, esto es bastante particular, el aluminio, los coches, yo qué sé. La verdad es que no sabemos. Es lo que nos reporta la presidenta y se puede perfectamente poner de acuerdo con el presidente Trump para decir de qué hablaron. Normalmente un presidente habla con otro presidente para asuntos mucho más políticos. Cuando ya la negociación técnica se agotó o hay que pasar a una cosa más compleja, de afinar intercambios finales, es cuando hablan los presidentes o cuando hay que hablar de cosas que no puedes hablar entre secretarios. Una demanda muy precisa en términos de algo, un enojo que hay en términos de lo que fuera. Ahora, es bien interesante, Pepe, que esta es la primera presidenta, el primer ejecutivo de México de la posguerra para acá, que uno, no va a Estados Unidos, hasta ahora no ha ido, no conoce personalmente al presidente Trump, no fue tampoco a los funerales de el Papa Francisco, donde pudo haber como Zelensky organizado una pequeña reunión, no se han visto a los ojos. Y yo creo que en el fondo es una buena estrategia. Es una buena estrategia porque así no corre riesgos, no corre un Zelensky moment, que de repente le pase lo que a Zelensky o al de Sudáfrica. Al de Sudáfrica, ayer. ¡Qué barbaridad! O sea, bueno, como con Trump es mejor. Ya tienen el numerito muy puesto con Vance y sí, secretario del el Tesoro. 1-2. Sí, sí. ¿No? Entonces, en ese sentido es bueno que se cuide, pero tiene un problema esta estrategia, que no han ido construyendo el tipo de relación personal que el premier de Canadá, nombrado hace muy poquito, Michael Carney, luego habló y luego fue. Y yo creo que eso también te acaba dando un valor. Ahora, sí sabemos de conversaciones previas, Pepe, que el presidente Trump hablaron sobre el crimen organizado, porque el presidente Trump reportó en una entrevista, no diría que de banqueta, porque estaban en el avión presidencial, pero así improvisada. Disque, Tienes toda la razón, pero paraditos, no era una conferencia de prensa. Que la presidenta Sheinbaum ni siquiera piensa claramente en temas de crimen organizado porque tiene mucho miedo. Entonces, debe haber temas mucho más complicados. Y esto se vuelve una relación muy opaca para los mexicanos, porque también una ventaja de las visitas presenciales, Pepe, es que luego hay una conferencia de prensa donde están los dos, periodistas, no youtuberos, sino periodistas profesionales, hacen las preguntas, y bueno, la presidenta Sheinbaum tampoco se ha sometido nunca a algo de esa naturaleza. Es bien interesante porque el presidente Trump tiene también le copió a AMLO su entrevista mañanera, pero no tiene regular. sus youtuberos también. Tiene sus youtuberos, pero también hace entrevistas largas con periodistas amigos de Fox News o no tan amigos de CNN. O sea, tiene una interlocución mucho más abierta con los medios de comunicación. El presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum no dan, prácticamente creo que dio el presidente López Obrador, entrevistas así de 1 hora, 1 a 1, en vivo, donde se puedan tratar cosas complicadas. Entonces, realmente es una relación opaca. No sabemos realmente qué se está discutiendo, Pepe. Ciertamente, y esto es de un enorme interés, pero todo el mundo, claro, al no haber información se la inventa. Dice, seguro hablaron para ver el tema del paquete fiscal, este grandioso y hermoso. Tampoco creo que hablen de eso, Pepe. Que le habló Todo este primer segmento de los senadores levantándose el cuello de que fueron y hablaron, no lo recibió nadie. Es una discusión interna. Imagínense al revés,
que México va a poner un impuesto que afecta las transferencias de utilidades de empresas norteamericanas, que van a venir los senadores de Estados Unidos a hablar con el Senado. No, habría una llamada de alto nivel entre secretarios del Tesoro, el de Tesoro y el de Hacienda. Tampoco sabemos que haya sucedido eso. El presidente Trump no le interesa. Además, es una medida para él, no es contra México, es contra todas las transferencias. Es una parte pequeñita de un paquete hermoso y grande, Y como grandioso. le llaman. Entonces, yo creo que como no sabemos, pues lo fácil es especular. Gracias, Carlos, gracias. Gracias a ti, Pepe. Que Buenas estés noches. muy bien, muy buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Y en el Viernes de Cine, el investigador y crítico del séptimo arte, José Antonio Valdés Peña, habló del trabajo de la cineasta polaca Agnieszka Holland en el marco de su asistencia a la Semana del Cine Polaco en la Cineteca Nacional. Pero tenemos más cine. A partir de hoy y hasta el próximo 1 de junio se realizará en la Cineteca Nacional la Semana del Cine Polaco. Contará con la presencia de la directora polaca, ayúdame a traducir, Agnieszka Holland. Exacto. José Antonio Valdés Peña, tú eres experto en esto, preparaste una selección con lo mejor de la Gracias. filmografía para este festival y estar preparados para poder asistir. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Pepe. Muy buenas noches a todos. Pues sí, la Cineteca Nacional se pone de manteles largos con uno de sus ciclos recurrentes, que es la Semana de Cine Polaco, y pues qué mejor que traer a una personalidad del tamaño de Agnieszka Holland, una representante de la generación que surgió a finales de la década de los 70. Ella estudia cine y pues tiene un mentor muy importante que es el director Andrzej Wajda. Él es quien la conecta con Krzysztof Zanussi, va a trabajar también con Krzysztof Kieslowski y varios otros directores. Y bueno, pues la Cineteca Nacional está preparando un banquete realmente grande. Además de la Semana de Cine Polaco, pues una retrospectiva completa de Agnieszka Holland. Así que bueno, tomamos algunas de las películas importantes de su filmografía. Todas son buenas, pero estas son, yo siento, las películas más importantes de toda su obra. Arrancamos con Actores de Provincia, pues su ópera prima allá en 1979, la historia de un grupo de intérpretes que están esperando con ansias participar en una película. El director viene de Varsovia y eso tal vez les abra muchas perspectivas para su labor como actores. Sin embargo, pues problemas personales y este propio ritmo de la Polonia que cayó, tú lo recuerdas, Pepe, en los terribles años, los años duros de Jaruzelski, cuando vino la ley marcial en Polonia, pues bueno, finalmente van a cambiar el destino de estos actores. Gran película, Actores de Provincia, ópera prima de Agnieszka Holland. Cosecha Amarga, pues nada menos que la historia de un muy taciturno y ermitaño campesino católico en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, a quien de pronto en su hogar pues aparece una mujer judía que viene huyendo precisamente del Holocausto y bueno, pues primero esto se vuelve un asunto de protección, esto se convertirá en algo más complejo cuando el hombre pues desarrolla sentimientos hacia ella. Pues gran película protagonizada por ese gran actor que es Armin Müller-Stahl, gran actor austriaco. Complot contra la libertad, pues es la primera vez que Agnieszka Holland trabaja con actores anglosajones. Está Christopher Lambert y está Ed Harris, pues en este caso haciendo una parábola del caso del cardenal Populescu, un hombre que pertenecía al sindicato Solidaridad con Lech Walesa y que por sus ideas en contra del régimen comunista fue brutalmente asesinado por la policía secreta. Entonces, Complot contra la libertad pues aborda nuevamente este tema de los años oscuros, de los últimos años del comunismo en Polonia. Europa, pues es otra historia de personaje que tiene que cambiar de identidad para sobrevivir. En este caso, un muchacho judío que en plena Segunda Guerra Mundial, por sus rasgos raciales, pues se hace pasar por ario, poniendo a cada minuto de la película su vida en peligro. Una película que tuvo una repercusión internacional importante, nominada al Oscar, ganadora del Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Con producción del maestro Francis Ford Coppola, pues Agnieszka Holland entró al mercado anglosajón
con El Jardín Secreto, una muy interesante película para niños basada en la novela de Frances Hodgson Burnett acerca de una niña huérfana que pues llega a la casa de un tío suyo, un tío que vive de una manera muy oscura y muy secreta, y pues a través de encontrar este espacio donde ella y otros amiguitos van a poder ser ellos mismos, pues va cambiando su vida poco a poco. Una película infantil extraordinaria, El Jardín Secreto. En la oscuridad, ya estamos en el siglo XX, y Agnieszka Holland pues nos lleva a hablar de un tema que ya su mentor Andrzej Wajda había tocado en la película Canal, que es nada menos que pues la resistencia y los sobrevivientes del Holocausto que se ocultaron durante años en la oscuridad de las cloacas de ciudades como Varsovia o Cracovia. Una película muy impactante, nominada también al Oscar a Mejor Película Extranjera. Y finalmente La Frontera Verde, que es lo más reciente que hemos visto de Agnieszka Holland, una película que ocurre entre las fronteras de Polonia y Bielorrusia, cuando pues el gobierno autoritario de Bielorrusia manda llamar a los migrantes sirios y de Oriente e incluso de América Latina a su frontera para tratar de provocar un caos en la Unión Europea. Diferentes personajes, activistas, refugiados, migrantes, son las voces que nos pone Agnieszka Holland en esta ocasión, y bueno, filmada en un blanco y negro espectacular, pues nos lleva a esta crisis que la migración y sobre todo estos populismos terribles provocan, pues caos en la Unión Europea. Pues ahí está, mi querido Pepe, pues eso es parte de la obra de Agnieszka Holland. Se va a exhibir la filmografía completa, y déjame decirte que el jueves 27, estén al pendiente, amigos, va a haber una masterclass en la Cineteca Nacional con la cineasta en vivo. También va a estar en las redes sociales de la Cineteca. Entonces, bueno, si quieren asistir, ya consigan sus entradas, y si no, pues bueno, también la pueden ver en línea. Y sin duda, pues una mujer importante de las mujeres en el cine del siglo XX y el siglo XXI, Agnieszka Holland, pues en México a lo largo de toda esta semana, mi querido Pepe. Gracias, José Antonio. Gracias. Mira, me quedé en absoluto silencio para escuchar el menú, la oferta de esta mujer que no tengo el gusto de haberle visto ninguna película, son muy buenas, pero muy me buenas. induce a buscarla como sea, debajo de las piedras si hace falta, para entender Claro que este sí. cine polaco. Muchas Muy bien. gracias. A ti, Pepe, gracias a todos. Buenas noches. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Agradecemos nos haya acompañado en este programa especial. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.